Buenos días, muchachos. Aquí estamos en nuestra clase de español para hispanohablantes. Aquí les tengo una presentación sobre nuestro nuevo tema gramatical. Les había puesto la presentación sin mi voz en Classroom para que la pudieran ver y pudieran trabajar en ella, pero quería también darles una versión narrada para que pudieran entender exactamente qué es lo que estamos aprendiendo en estos días. Quiero decirles también que estoy empezando a leer sus microrelatos y me encantan, así que un poco más tarde les daré más reacciones a eso. Bueno, vamos a comenzar aquí con lo que son los pronombres relativos. Es una cosa muy sencilla, de verdad, pero muy útil en español. El pronombre relativo es una palabra o una frase, puede ser más de una palabra, que une dos oraciones o dos ideas completas que tienen un elemento en común. ¿Bien? En estas diapositivas ustedes van a ver distintos pronombres y cómo funcionan, y quiero que presten atención a cómo ese pronombre une las dos oraciones y cuál es el elemento en común. Vamos a comenzar con el pronombre relativo más común de todos, que es el pronombre relativo que. El pronombre relativo que une dos elementos, dos oraciones. Por ejemplo, si tienen la oración la casa es nueva y la otra oración yo compré la casa, podemos unir esas dos oraciones con el pronombre relativo que y decir la casa que compré es nueva. Ese elemento en común es casa y que es el pronombre que une las dos oraciones. Similarmente, podemos hablar de una persona, por ejemplo, alguien llamado Migdalia. Migdalia es una muchacha, Migdalia trabaja en la oficina, la muchacha que trabaja en la oficina es Migdalia. Y de nuevo, el elemento en común es Migdalia y que es el pronombre que los une. Es muy importante para ustedes que hablan inglés que sepan la diferencia entre el inglés y el español, porque que se utiliza en español para referirse tanto a cosas como a personas. Pero en inglés no podemos hacer eso. En inglés tenemos el who para referirse a las personas y el that para referirse a las cosas. Eso a veces nos confunde un poco cuando estamos traduciendo al inglés, pero fíjense que en español simplemente se usa la misma palabra que. Hay otros pronombres relativos. Uno muy común también es el pronombre relativo quién o su plural quiénes. Aquí les voy a dejar que lean las oraciones, que se den cuenta de cómo son los ejemplos. Y quiero decirles que quién y quiénes se utilizan solo para referirse a personas, pero solamente cuando vienen después de una preposición, como a o de, con, sin, por, para, sobre, bajo, etc. No se utiliza si no tiene una preposición antes. El cual, la cual, los cuales, las cuales, es una frase de pronombre relativo que también se utiliza, no tanto como las demás, pero se utiliza. Y aquí también podemos unir dos oraciones para crear una sola. En vez de decir escalé una gran montaña y desde la montaña se podía ver todo el valle, puedo decir escalé una gran montaña desde la cual se podía ver todo el valle. Y así puedo unir las dos ideas y hacer que mi lenguaje, mi idioma, fluya un poco mejor. El próximo ejemplo es el ejemplo de cuyo, cuya y cuyos, cuyas. En inglés esto se traduce a whose. Whose, escrito W-H-O-S-E. Este pronombre relativo comunica a quién le pertenece qué. Por ejemplo, esa casa vieja necesita varios arreglos. Los dueños de la casa están de viaje. Yo puedo decir, esa casa vieja, cuyos dueños están de viaje, necesita varios arreglos. Ese cuyos tiene que tener concordancia en género y en número, o sea, singular, plural, femenino, masculino, con la palabra dueños. En el segundo ejemplo, el alcalde acaba de hacer un anuncio y la hija del alcalde es mi gran amiga Marta. También puedo unir las dos oraciones con el pronombre relativo cuya y decir el alcalde, cuya hija es mi gran amiga Marta, acaba de hacer un anuncio. En este caso, la palabra cuya tiene concordancia en género y número con la palabra hija.
Normalmente esa concordancia de cuyo, cuya, cuyos, cuyas ocurre con lo que la cosa o persona tiene. Por ejemplo, la casa tiene dueños y el alcalde tiene una hija. Nos falta muy poco para terminar. Otro pronombre relativo que es muy común, pero que normalmente no pensamos tanto en lo que comunica, es el pronombre relativo lo cual o lo que. Este pronombre se refiere a una idea, concepto o situación. O sea, no se refiere a una persona o a un objeto en particular, sino a una idea en general. Por lo tanto, podemos decir algo como estamos todos en cuarentena por el coronavirus, lo cual nos preocupa bastante. O sea, el hecho de que estemos todos en cuarentena por el coronavirus nos preocupa. Toda esa idea. O, por ejemplo, algo como Estela le robó el novio a Laurita, lo cual hizo que Laurita se enfureciera. Esa idea de que Estela le robara el novio a Laurita fue lo que hizo que Laurita se enfureciera. Se fue de la fiesta sin despedirse de nadie, lo que me parece una falta de educación. Toda esa idea de que se haya ido de la fiesta sin despedirse de nadie es lo que me parece una falta de educación. Y también podemos comenzar la oración con lo que. Puedo decir lo que no entiendes es que tienes que esforzarte por lograr tus metas, o lo que es necesario es que duermas bien, o lo que importa aquí es que te portes bien, o lo que sea. Finalmente, el que y la que se usa para dar más información sobre algo o alguien, normalmente es una persona, ¿no? Que ya se mencionó. Por ejemplo, ayer vi a Ernesto, el que le da clases de piano a Pablo. O sea, no estoy hablando de otra persona, estoy hablando del que le da clases de piano a Pablo. O esa es mi prima, la que vive en Francia. De todas mis primas, estoy hablando de la que vive en Francia. Con todas estas ideas, ahora pueden pasar a las próximas 2 o 3 diapositivas para practicar y los dejo con esto. Espero que les haya ayudado un poco a entender el concepto y por favor pongan sus respuestas dentro de las diapositivas, me imagino yo, en el otro documento. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Sigan bien.